Bueno, seguimos. Alta discusión estábamos acá, Acá en el Bueno y en el Malo. Estamos tratando de descubrir el origen de los problemas que tiene la sociedad. Sí, sí. Ya acá nos íbamos las manos, menos mal que apareció el... ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro Puebla, presidente de Activar. ¿Qué tal? Bueno, hoy jugamos un poco con esta foto de que decíamos que se cayeron las redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo, porque apareció la foto de Martina Rejón y Pedro Puerta. No, a ver, el gobierno y el Frente de Todos especulaban qué pasaba con Juntos por el Cambio, que tuvo una linda interna con 5 listas, el día después y camino el 14 de noviembre. Hoy a la mañana hicieron un lanzamiento, podríamos decir, oficial de la campaña hacia el 14 de noviembre para elegir 3 diputados nacionales en Misiones, y se lo ve al frente de Juntos por el Cambio, por lo menos en la foto, bajo un mismo propósito, un mismo objetivo. No, y en los hechos también, creo que nosotros venimos trabajando desde aquella incorporación nuestra en el año 2019 en esto, ¿no? En consolidar el espacio, en que el espacio crezca cada vez más. Creo que lo de hoy es una buena forma de demostrar que, más allá de las internas y demás, esto es un espacio que está bien consolidado. Creo yo que si hubiese existido también una ley de paso provincial, creo que hubiésemos tenido también una interna previa a la provincial, porque es un ejercicio que a nosotros nos permite también acomodar un poco el tablero y crecer, ¿no? Nosotros somos un espacio con una heterogeneidad que se sostiene en un núcleo básico de cuestiones que son claras para nosotros, que tienen que ver con la construcción democrática, con mejorar la provincia de Misiones, con incorporación de figuras por ahí con perfiles más jóvenes o también apalancadas de gente que tiene mucha experiencia. Creo yo que todo eso engloba un poco lo que es Juntos por el Cambio y es lógico, y yo también lo entiendo días después de la elección. Cuando yo planteaba por ahí una única lista de consenso, teniendo una herramienta como las PASO, creo que terminó funcionando mejor lo de las PASO que una lista de consenso. Por ahí un consenso forzado iba a significar, sí, que una foto el día después sea más compleja. Las PASO me parece que sirvieron para alinear un poco todo y bueno, y el resultado, que fue muy bueno en septiembre, se tiene que repetir en noviembre, ¿no? La pregunta siempre es, bueno, después los números de alguna manera ratifican lo que sucede en las PASO, pero si la pregunta es cuando vos decís que hay representantes heterogéneos porque tienen una identificación partidaria en la construcción de un frente transversal como es Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo será también en su momento, lo ha sido el Frente Renovador, digo, se habla de la traslación de votos, ¿no? Esos votos que te acompañaron, que fueron muchos, estuviste ahí muy cerca de ser primer candidato a diputado nacional, digo, esa traslación se da naturalmente, hay que trabajarla. Sí, hay una realidad, a ver, hay algo que nadie puede negar, que Juntos por el Cambio no pierde la identidad de cada espacio, ¿no? Eso es, creo que es algo muy interesante y que va a dar para analizar de cara al futuro, donde también la política argentina tiene que pasar por una reforma política, de partido, pensar más en que la democracia del siglo XXI no es lo mismo que la democracia del siglo XX. Hoy las redes sociales, el poder que tiene un simple aparato de teléfono te genera y te puede generar no solo una candidatura, sino la elección o no de una persona. Yo creo que hoy pasa más por las personas que por los partidos, y hay que saber adaptarse también a eso. Me parece que tiene mucho que ver. En cuanto a si el voto es de uno, no es, creo que el voto es de la gente, ¿no? El domingo 12 hubo una expresión dentro de Juntos por el Cambio que salió primera, una que salió segunda, otra tercera, y así se fue ordenando, pero creo que había un vértice en común o un punto de unidad, que Juntos. Y a mí me parece que ese electorado, independientemente de cuál sea la cara en la boleta, va a acompañar. Por supuesto, hay leyes que tienen que ver con la paridad de género y demás que hacen imposible, sería imposible una fórmula Arjol-Puerta, porque los dos tenemos el mismo género, ¿no? Es imposible en un país donde te exige esto del 50 y 50 de paridad, pero mi acompañamiento, ya sea en la boleta o dentro de la campaña, está. Yo soy una persona comprometida con lo que hago y para mí también me enorgullece, como presidente de un partido joven como es Activar, que todas las mujeres que forman parte de la lista de cara a noviembre sean de mi partido. Creo que eso está muy bueno y bueno, y le suma un potencial más, ¿no? Pedro, ¿qué viste después de las elecciones y de la crisis política que se desató en Argentina? Bueno, creo que fue una estrategia más del kirchnerismo de tratar de desviar un poco
el resultado, ¿no? El resultado del 12 de septiembre es un resultado muy duro para quien está en una gestión. Es un rechazo muy fuerte porque no solo es el triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, sino también indicadores que por ahí no estaban previstos. Creo que nadie pensaba que en Misiones le va a aportar un diputado más a un bloque opositor a partir del 10 de diciembre. Ese era un número que no estaba en los papeles, como el caso de los senadores, por ejemplo. Hay provincias donde el kirchnerismo pensaba que tenía la elección resuelta y el resultado fue todo lo contrario, ni hablar de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es un rechazo también a una pésima gestión de la pandemia, algo más duro todavía que es la gestión o no de la pandemia, que tiene que ver con esto de mentirle descaradamente a la sociedad. Bueno, puedes decirle, el lunes te abro la frontera, el martes no te abro el puente, el miércoles te doy la zona franca, para el jueves me olvidé dónde queda Misiones y el viernes voy con Fabiola y me saco la foto. Digo, no queda bien eso, la sociedad rechaza eso y la sociedad también comprendió que el poder está en el voto y que nadie te maneja el voto. La gente va, vota y vota lo que tiene ganas. Las personas vamos, votamos adentro del cuarto oscuro, elegimos lo que más nos atrae o no en ese momento o con quienes nos sentimos más cómodos. Y eso se vio. Eso es un hermoso ejercicio de democracia y creo que también está relacionado a que venimos en muchos años de poder elegir libremente. Alberto, ¿no? Y Cristina le está pasando, salvando el momento porque es una elección de medio término, pero de alguna manera le está pasando lo que le pasó a Macri cuando compitió por la reelección. Sí, ¿o no? Creo yo que igualmente... El llamado de atención de las PASO, donde tuvo una diferencia terrible, y después, bueno, lanza esa campaña del sí, quizás tiene un punto en común que es la situación económica, ¿no? Digo, una inflación del 50%. Pues sí, ahí donde está la mayor debilidad de este gobierno y de las elecciones que fortalecen a Juntos por el Cambio. Tengo muchos amigos que hoy han decidido irse del país, tengo muchos amigos que han decidido no invertir en la Argentina, y hay muchos que han perdido su trabajo, no solo durante la pandemia, sino ahora mismo, y tiene que ver con la situación económica. Digamos, nosotros votamos en gran medida por cómo estamos en ese momento en materia económica, y Argentina viene de una situación económica que este gobierno no la ha sabido resolver. Entonces me parece a mí que también hay una expresión en ese sentido del voto. El compromiso de Juntos por el Cambio tiene que ser también hablar en términos económicos. Me parece que es necesario que a nivel nacional y acá en la provincia de Misiones también se plantee qué propuestas van a hacer y cuáles van a ser las propuestas en materia económica en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque además va a ser un congreso, yo lo decía en la campaña, y lo vimos en las expresiones tanto del sector liberal y mismo de Juntos por el Cambio, las listas que hay en todo el país, la cantidad de gente con perfil económico. Se va a hablar de economía en el Congreso de la Nación y es necesario que hablemos de bajar impuestos, que hablemos de mejorar el perfil de los trabajadores, que hablemos de mejorar la situación económica de la Argentina, porque me parece que por ahí pasa todo, ¿no? Recién hablábamos con Lenguaya de este tema que se está instalando que tiene que ver con la reforma laboral. Reforma que en algunos casos me parece que es casi obvia. La doble indemnización se planteó por una cuestión de emergencia en la pandemia. Si se termina la pandemia se debería terminar con este esquema. ¿Qué opinión tenés de Lógico, esto? Primero que el Congreso de la Nación tiene que resolver de una vez por todas que no se gobierna en la Argentina por decreto, ¿no? Me parece que esto de los decretos in eternum también ante una figura como un presidente que está, creo yo que todavía no ha terminado de entender en qué lugar está, y eso te provoca el desgobierno que tenemos. La cantidad de decretos, a mí como abogado me toca y muchas veces analizo un poco más la letra chica, digo, hay decretos que se pisan. Un decreto pisa otro decreto y termina armándose una pelotera, por así decirlo, de decretos que uno no entiende dónde está parado. Para eso está el Congreso de la Nación, digo, para legislar. En materia de la cuestión laboral, Argentina tiene que modernizarse en todo sentido para poder generar más y mejor trabajo. Hay que generar más herramientas para que el trabajador se sienta protegido con la situación que vive hoy, también que el empleador no se sienta rehén del Estado. La pelea de rico contra pobre. Sí, pero no es así. No es así sí, porque o sea, Juntos por el Cambio son los conchetos de Recoleta, muchas veces el que nunca o el campo y nosotros somos los que sostenemos. Hay una realidad, Pablo, que hay mucho político dando vuelta y ocupando bancas que por ahí no conoce lo que es dar trabajo o trabajar más allá del trabajo en el sector público.
Y esa es una realidad. Muchas veces legislan quienes nunca contrataron a una persona o quienes nunca trabajaron en relación de dependencia, más allá de su rol en lo público. A mí me toca ser un joven que no solo trabajo siempre en el sector privado, sino que también doy trabajo. Y te puedo asegurar que en Argentina es muy difícil contratar y también muchas veces los trabajadores sienten que no hay una protección del todo de quienes deberían protegerlo. Y lo que termina primando es, en la mayoría de los casos, las buenas relaciones entre empleador y empleado. Y eso es lo que termina generando que el trabajador progrese, que la empresa salga adelante, y todas estas situaciones, hay muchas situaciones sui generis que se dan dentro de la relación laboral en el sector privado, donde uno tiene que readaptar contratos y demás, porque hoy, en el mundo de hoy, la mayoría de la gente se maneja por una transferencia que le puedes hacer de manera online, y eso todavía no está legislado del todo. Hoy existe la modalidad del trabajo a distancia, a mí me toca también, en un rubro en el que participo, tengo gente que trabaja que por ahí no le conozco la cara, y eso hoy en Argentina está mal legislado. Está legislado de forma tal que el Estado sea un socio más. Vos hoy querés pagar un sueldo de un trabajador que trabaja desde su casa en una computadora en el horario que se le antoja, pero que trabaja por objetivos, y tenés un socio más, que es el Estado, que le saca gran parte del sueldo a ese trabajador y gran parte de lo que paga el trabajador al empleador. ¿Con qué? Con la cantidad de impuestos que tenés alrededor de eso. Entonces nosotros tenemos que comprender que el mundo ha cambiado completamente, no solo con la pandemia, sino también porque es un mundo que está recontra globalizado, recontra conectado, y hay que adaptarse a eso. Entonces, no querer hablar de nuevas formas de contratación, no querer hablar de pagos online, de que vos podés estar trabajando en tu casa, un joven hoy de 20, 25 años puede estar trabajando en su computadora, conectado a internet, prestando servicios para una empresa que está en la India y cobrando por una plataforma online, y eso hoy el gobierno nacional no lo permite. Vamos, te genera trabas por todos lados, y los chicos se nos van. Entonces, la plata no queda en la Argentina. Nosotros tenemos que lograr que todos esos mecanismos se generen, existan y se legislen. Para eso necesitas diputados y diputadas que conozcan esta realidad. Ahora, si tenemos siempre gente que durante toda su vida lo único que hizo es buscar acomodarse en una lista para tener un cargo, y hoy tiene un discurso de izquierda porque está en una lista de izquierda, mañana un discurso de derecha porque está en una lista de derecha, y lo que está buscando es el cargo, bueno, el resultado está a la vista, 50% de inflación, 50% de pobreza. ¿Y el rol que tienen los sindicatos en la Argentina? Es algo que también hay que estudiar, y mucho, me parece. Me ha pasado y me pasa en la actividad privada, muchas veces soy una persona que está muy en contacto con la gente que trabaja conmigo, y hago siempre la misma pregunta: ¿cuánta protección o qué beneficio te da el sindicato del que formas parte o no? Y muchas veces me encuentro con una respuesta del otro lado que no es de mucho acompañamiento, ¿no? Me parece que hay muchas cosas para revisar en Argentina, y por sobre todas las cosas creo que algo que está pasando, y que muchos en la política no lo terminan de entender, es que la sociedad busca ser representada con actores de la sociedad que estén en contacto directo. Ya no aquel que se encierra detrás de un escritorio en una oficina. Buscan un actor que esté en contacto, que lo escuche. Me pasa a mí en la diaria con mis redes sociales. Yo soy una persona que contesta los mensajes, que está en contacto, que sé quién me escriba, qué me pide, qué necesita. Trato de derivarlo a alguien del equipo de trabajo. Me parece que esa relación que se da es lo que también a uno le genera conocer un poco también la realidad, ¿no? Este brote no se dio en forma muy contundente en Misiones, pero sí se dio en los centros más urbanos, digamos, podríamos decirlo de una manera, no sé, más centralista. Este fenómeno de Milei, de despotricar contra el Estado, contra todo lo que significa esa construcción, ¿no? Bueno, más allá de su discurso, coincido en muchísimos aspectos en lo que plantea no solo Milei, sino un gran sector de la juventud también política de la Argentina, con una visión de un Estado que sea menos una máquina de impedir. A mí me parece que, y lo planteé durante mi campaña, ¿no? El Estado hoy en Argentina es una máquina de impedir. Vos lo decías, yo te escuchaba minutos atrás, como planteabas que el que te impidió a vos progresar no fue el cliente que no iba a comprar la pizza, sino el Estado, que cada vez que veía un cliente te agregaba un impuesto más. Y hoy tenemos, por ejemplo, un Congreso de la Nación que diputado que entra, diputado que te crea un impuesto. Y hoy el Estado termina siendo una máquina de impedir. Me parece a mí que a partir del 10 de diciembre, lo decía antes, todos estos perfiles económicos van a dar que hablar en el Congreso de la Nación. Me parece que son buenas incorporaciones,
Por supuesto, por ahí yo no coincido, yo no soy una persona de discursos violentos, no coincido con eso, pero sí encuentro muchas coincidencias en aquellos que quieren buscar que el Estado sea más eficiente. Y la eficiencia se logra no perjudicando al trabajador, sino entendiendo que la excesiva burocracia muchas veces no sirve, que hoy vos tenés una plataforma como los trámites a distancia, donde podés optimizar el trabajo de aquel trabajador del Estado, digo que pueda tener un mejor desempeño, que tiene que tener las herramientas para poder tener ese mejor desempeño. Me parece que hay mucha tarea por hacer de cara al futuro y hay que comprender que vivimos en un mundo que está conectado, ¿no? Había meter una chicanita, ¿sí? A ver si nos divertimos un rato antes de ir a comer. Perdón, antes de que me cambies de tema, cortito, aquellos que buscan ese tipo de perfil, sepan que eso están Juntos por el Cambio en Misiones. Digo, el perfil cercano a estas ideas de un Estado mucho más eficiente y de un Estado que deje de ser una máquina de impedir, no está en estas, hay unas falsas listas dando vuelta, está en Juntos por el Cambio, y es también abrir las manos y los brazos y invitarlos a que se sumen, ¿no? No, la chicanita venía por este lado porque hablaba del tema de los cargos, ¿no? Que algunos se enamoran del cargo, digamos, ¿no? Vos que venís siempre de la actividad privada y todavía no ocupaste cargos públicos. Digo, vas a militar ¿por qué me miran así? No, te estaba hablando. ¿Qué querés que miremos el techo? tema? ¿Vas a militar por el Frente Juntos por el Cambio o por la candidatura de Arjol? No, pero Martín es una persona que conocí en lo personal en el último tiempo. Yo vengo de otro espacio político, es lógico que no tuviéramos quizás relación. Además, me parece que lo de hoy es una imagen que vale más que 1000 palabras. Creo que es comprender que, es la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio, pero tanto él como todos nosotros entendemos que el trabajo es en conjunto, es más allá de si es por Martín, por Florencia, o por Cristian, o por Antonia, Gabriela, o cada uno de los de la lista. Digo, creo que es por Juntos, es lo que nos pide la sociedad, es por Juntos por el Cambio. Yo te puedo decir hoy nomás que se cayeron las redes y demás, pero en esos minutos que yo publiqué la foto con Martín, la cantidad de mensajes de gente que me pedía sumarse como fiscales. Y eso es muy interesante, porque creo que gran mayoría de esa gente no sabe si Martín es o no es radical, si yo soy o no soy de activar. Digo, entienden que nosotros somos la alternativa para una Misiones que necesita estar mejor. Y yo invito a esas personas, como lo dije antes, a aquellos que tienen una visión más liberal, a que se sumen y nos acompañen. Tenemos mucho para hacer de cara al futuro y creo que lo estamos demostrando paso a paso, ¿no? La fiscalización es un tema que preocupa, digo, porque hay una campaña nacional, salen muchos dirigentes planteando este tema. Sí, y es un tema que preocupa, y además que la dirigencia política tiene que comprender. A mí me enseñaron, yo me acuerdo, había cumplido recién 18 años la primera vez que voté, y un dirigente que hoy ya no está más, el Beto y Fran, me dijo en un momento, me dice, ¿te gusta la política? Sí, le digo, la política me gusta. Bueno, empezá por ahí, y me sentó en una mesa a fiscalizar. Y creo que eso a mí me permitió conocer desde lo más simple, ¿no? Desde el contacto más directo que uno tiene con una elección. Y yo fiscalicé toda mi vida. Siempre, en todas las elecciones fui fiscal, excepto en esta última, que por la pandemia y demás se hacía un poco más complicado, pero en noviembre seguramente voy a ser fiscal. Invitar también a toda la dirigencia política. Ojo, oficialismo, oposición, tenemos que ser fiscales, porque después es fácil quejarse, ¿no? Y me parece que ese ejercicio de la fiscalización es muy importante. Recién hablabas vos de decir, la democracia del siglo pasado, del 20, es distinta a esta. El sistema electoral también está como quedando vetusto. Y hay que mejorarlo, Rodrigo. Yo soy un impulsor, y lo digo cada vez que encuentro un huequito, de la boleta única papel. La boleta única papel, la Cámara Nacional Electoral la tiene validada para los electores que están privados de la libertad. En las cárceles se vota con boleta única y el sistema funciona muy bien. El voto en el exterior, por ejemplo, que es una modalidad de voto que no se da en las PASO, por una cuestión lógica, se da en las generales, se vota con boleta única. Y nosotros tenemos el ejemplo del 2019, que fue el caso de mayor votantes del exterior, el récord en toda la historia de la democracia argentina. Se hizo todo con boleta única y no hubo ningún tipo de problema. Es decir, el formato ya existe, no hay ni siquiera que inventarlo. Y Córdoba creo que lo usa. Córdoba tiene su formato propio, Santa Fe tiene un formato, Misiones tiene un sistema con el BOCOMI, yo siempre lo reconozco, el BOCOMI es un sistema fabuloso, diseño 100% del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, que es un sistema de boleta única, pero a través de una impresora, digamos, electrónica, ¿no? Y eso incluso hasta sirve... Se usa en Candelaria. Se usa en Candelaria, pero hasta incluso, digamos... Pero la vienen probándose mucho, ya puedo... No, pero es muy complejo, porque como es un sistema propio,
también yo he tenido distintas conversaciones en ese sentido y la verdad que aprovecho la ocasión también para hacer mención, hasta incluso matiza la ley de lemas, porque el problema principal que tiene la ley de lemas es que uno entra al cuarto oscuro y es un mar de boletas. Ahora, si vos lo tenés en una computadora, bueno, hay cosas para estudiar, digamos, cambia un poco la historia, ¿no? Yo estoy a favor de la boleta única, me parece que es un sistema muy importante, pero sobre todas las cosas, con una boleta única nosotros también podemos tener la posibilidad que el escrutinio definitivo no sea más de actas, sino de boletas. Y creo yo que si nosotros tenemos un escrutinio definitivo como era antes, que se abría la urna y se contaba voto por voto, también eliminamos un montón de otros factores que pueden darse en una elección. Lo digo hoy, donde tenemos a un jefe de gabinete y un ministro de seguridad que mi recuerdo más cercano es el 2015, cuando en Tucumán se quemaban las urnas, ¿no? Entonces, por eso también me preocupa y creo que hay que ir a fiscalizar el domingo 14. Muy bien. Es cierto, el tema de las boletas, siempre quedamos en deuda en eso. Estaba por preguntarte algo, pero bueno, la próxima vez que venga. No, estaba diciendo que te dio un impulso fuerte cuando fuiste a la interna contra Alfredo Schiavoni. Activar todavía no estaba consolidado como partido en términos jurídicos. Era una agrupación con una mirada más peronista republicana. Hoy es un partido provincial. ¿Y dónde se ubica en el escenario nacional? Es un partido de distrito que tiene representación ya en 3 distritos de la Argentina. Ajá. Y estamos próximos a... Pero nacido en Apóstoles. Digamos. Nacido en Apóstoles, sí. ¿Y dónde se ubica en términos de ideología? Y no sé si ideológicamente, pero sí en referencia en Pichetto, por supuesto, sí. Miguel Ángel es la persona que a mí me abrió las puertas de poder participar dentro de Juntos por el Cambio en aquel 2019 y nuevamente en el 2021, a quien me enseña constantemente. La verdad que yo con Miguel aprendo un montón y es una persona que tiene... ¿Cantan la marcha peronista ahí cuando se encuentran o no? Y depende ¿O la marsellesa cantan? No, depende de la juntada. Nosotros somos un peronismo de vanguardia, moderno, con una visión más allá de la visión por ahí dogmática. Yo creo que hoy no es más la política de los dogmas tan encerrados, ¿no? ¿Hay algún otro candidato, además de Florencia Clipauca, con chances de entrar al Congreso del peronismo republicano en la Nación? Tenemos candidatos en Jujuy y en La Rioja, con posibilidades, y después sí en legislaturas provinciales. Pero bueno, Florencia no solo sería... para nosotros, digamos, primera elección y tener un diputado nacional es un dato importante, sino también representando a las mujeres y una persona joven, sí sería la diputada más joven de la Argentina, de nuestro partido, digamos. Nuestro partido, y creo que del Congreso también. No sé, sí, claro, lo estaba pensando mientras lo decía, pero Flor está... De los candidatos de Misiones seguro. De Misiones sí. Y nos vamos ya, pero ¿puede cambiar mucho el resultado de las PASO al 14 de noviembre? ¿Si se duermen o no? Yacaré que se duerme, ya sabés. Eso es una realidad en política, pero nosotros estamos bien despiertos y eso te lo puedo asegurar porque la verdad es que le ponemos por 2 entonces, muchas ganas, mucha energía. Sí, creo que 3 ya nos va a costar un poco más, pero vamos a hacer el esfuerzo porque creo que tenemos que ir a lograr que el Congreso de la Nación tenga un balance necesario. La figura de Cristian es una persona que tiene un recorrido muy importante en el sector agrario. ¿Que los ve para la cachetada los renovadores? No, pero creo que podemos hacer una muy buena elección. Más allá de cuántos diputados uno tenga, no, yo hablo de la lista. A mí me parece que es una lista muy buena en términos políticos, que cuenta mucho más que 1 o 2 personas que están ahí ocupando los lugares, digamos. Me parece que eso es muy interesante y el resultado también está relacionado al esfuerzo que haga la ciudadanía de ir a votar. Y déjame, te robo 2 segundos más. Sí. Para mí el 14 de noviembre es invitar a la sociedad a que vaya a votar. Hay que ir a votar, es importante ir a votar. Las PASO mostraron un incremento en la cantidad de votantes y la elección general tiene que volver a esos números históricos de Misiones y quizás más. Es importante ir a votar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Pedro. Muy amable. Puerta, vamos a activar lo bueno y lo malo de la semana. Sí, vamos rapidito, porque ya nos están esperando allá. Ahí está. Lo bueno, hizo la reserva. Lo bueno, dice, luego de 2 meses, el domingo no hubo casos. Luego de 12 meses, Misiones no reportó casos nuevos de COVID-19 este domingo. Sí. 0, digo. Hoy hubo casos. Hoy hubo 4. Sí. Y hay un solo internado.
Había 14 la semana pasada. Usted casi 12. fue el último de los mohicanos, le digo. Yo fui el último, pero creo que me contagié. Después usted se cayó todo el sistema. No sé qué. ¿Viste que hay una película, Me casé con un boludo? Sí. Me enfermé con un. me enfermé por un boludo. Que yo lo voy a averiguar quién es. Usted no sé de dónde se contagió, tendría que saber. No, ya hice el nexo epidemiológico ya. Quédate Yo tranquilo. el otro día estuve con. Me quieren vituperar de ese lugar. El otro día estuve con quien creo fue el paciente cero de Misiones. ¿En serio? Sí. Ah, mira vos. Antes de que arranque todo, allá por febrero. En Brasil entraron por Brasil como 150.000. Bueno, pero bueno, esto es muy bueno, ¿no? Sí, los números bueno, que tenemos hoy en día, la verdad que son sumamente alentadores. Ojalá que se mantenga, Sí. Bueno, lo malo, tiene que ver con la maquinita de hacer billetes. Bueno, Charlie esto... García y la máquina de hacer pájaros, ¿se acuerdan? Volcó a la calle un Bueno, millón de está Alberto y por Cristina día, y la máquina de hacer billetes. Claro, bueno. Está bueno para un grupo, pop. Pero esto... Albert and Chris y la máquina de hacer billetes. Acá lo tenemos a Pedro todavía. Con vudú en bajo. El gobierno nacional, el kirchnerismo, planteó siempre que emitir no genera inflación. Hoy estará clara que esto no es tan así. Sí, que le erraron un poquito, decimos. 50% de inflación tiene, hermano. Bueno, el gobierno, el volcó ya es como diciendo que derrapó. Sí. Volcó a la calle. Volcó a la calle 1 millón de billetes de 1.000 pesos por día. En lo que va. Ya estamos mes 10. Sí, estamos en... Sí, va rápido. Sí. Yo me imagino... Muy bien, los buscados... me imagino vudú con sicones. Los buscados del día, ahí está, Alberto Fernández. Alberto Fernández, las encuestas del fin de semana hablan de una sostenida caída de la imagen de Alberto. Sí. La imagen del presidente. Una sostenida caída, más allá de que en los últimos días se había guardado un poco. Creo que hoy, salió a hacer timbreo, ¿vio? Anda con el timbreo. ¿Anda con el timbreo? Sí. Van a salir con Mauricio los dos juntos. Igual creo que lo del fin de semana con Elegante le levantó. No, lo de Elegante, yo estoy a full con Elegante. Va a haber un pico la semana que viene que ni le cuento. Sí. Bueno, ¿y el otro buscado o hay uno solo? Generoso este país, Maggie Solari. Me dijeron las chicas de la dama del Tecanasta que se juntaron el otro día con los candidatos, que Maggie solo decidió, para la senadora nacional que tiene mandato hasta 2023, que solo dice que va a hacer apariciones místicas. ¿Cómo místicas? Y tiene que ir al Senado, ¿cómo místicas? No, aparte. Apariciones son... Digo, apariciones místicas es como una especie de cuando la situación amerite su presencia, verdaderamente. Como ella se ve como una especie de referencia de... ¿Viste como en su momento el peronismo tenía esa cosa de lo casi vinculado con los dogmas de la iglesia? Viste que el peronismo era medio barroco en eso. Entonces aparecía el conductor o la líder, ella parece que quiere aparecer que en un momento donde ella la situación lo reclama. Le voy a decir una cosa. Viste que hay una liturgia. A Maggie Solari la van a llamar en el Senado a partir de diciembre, cada vez que haga falta votar. Por eso le digo, algunas cosas complicadas. Va a tener apariciones místicas. Va a ser místico, sí. Lo están buscando. El Instituto Patria y su alrededor. Nos tenemos que ir, así nos pasamos un ratito, así que vamos a despedirnos de todos nuestros televidentes. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, el lunes que viene, como siempre, acá. Sí, en el bueno y el malo. Olvídate. Buena semana y gracias. Esa es una trampa.